¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? Nos encontramos en el día 39 viviendo en Suiza. Hoy es sábado, me he levantado bastante bien, bastante como nuevo, casi como nuevo. He dormido bastante, en plan, yo creo que me he levantado como a las 9 o así. Pues nada, un poquito de limpieza, de organización y el plan que os dije que iba a hacer, que era buscar nuevo empleo. Entonces, he preparado un montón de currículums, cada currículum dedicado a una empresa o a una compañía en concreto, con su carta de motivación dirigida a esa empresa. O sea, he tardado un poquito antes de ir a buscar empleo. No he hecho la de imprimir un montón de currículums y... No he repartido como si fuese el cartero. He buscado los hoteles a los que quería ir porque hoy he decidido que iba a buscar curro en hoteles. He preparado las cartas de motivación, la misma cantidad de currículums, lo he organizado todo, lo he ordenado por código postal para aparcar el coche en un sitio e irme andando desde un punto, por ejemplo, desde el código postal 1003. He aparcado en el 1003, por el 1003 me he empezado a mover en los hoteles que estaban en el código postal 1003, luego iba por los del 1004, 1005, etc. Tenía hasta el 1015 creo, o 1000... Había uno que era el 1020 pero me ha parecido muy lejos, así que ese lo he tirado directamente. He visitado unos cuantos, también un par de cafeterías, luego me he ido a entrenar y ya estaría, más o menos. Sí que es verdad que mientras estaba entrenando he estado hablando con Jonathan, que si no sabéis quién es, os lo cuento en este vídeo de aquí, ¿vale? A partir de ese minuto, me ha dicho que como ya he solicitado el permiso, pues que también es difícil encontrar un empleo en el que puedas conseguir un contrato como el que yo tengo siendo extranjero, siendo inmigrante, ¿no? Siendo una persona que viene de otro país y que a veces cuesta. Entonces, bueno, me ha aconsejado que igual si puedo aguantar en este trabajo, aunque no me guste y tal y cual, que sería buena idea aguantar dentro de lo posible, si puedo. Que por poder sí que puedo. Por poder sí que puedo aguantar. El problema es que gano poco dinero. Si me pagas más, yo aguanto hasta dentro de 10 años. Pero claro, si me pagas una caca, la organización es una birria y los horarios parece esto chocho de la Bernarda, pues imagínate. Entonces, claro, quiero algo donde me paguen un poco más, donde los horarios sean más estables y las condiciones sean un poquito mejor, que no esté fuera, por ahí, pasando frío, o si tengo suerte y no paso frío, pero acabo lleno de polvo, en fin, algo un poquito más finolis. Entonces, bueno, pues de momento voy a parar de entregar currículums. Jo, tío, hay veces que esto se desenfoca. Bueno, parece que se ve mejor. Hostia, yo creo que ahora se ve incluso mejor el movimiento y tal, porque he cambiado los fotogramas por segundo. Yo creo que ahora se ve como mucho mejor, en plan, el movimiento. Bueno, pues eso, que me he cansado del trabajo y tal, y pues eso, que estaba buscando nuevas oportunidades y a lo mejor tengo que parar esta nueva búsqueda de oportunidades. O a lo mejor tengo que adaptar esa búsqueda de oportunidades. Centrarme a lo mejor en encontrar algo para los fines de semana, solo, o algo por la tarde-noche, unas horas. No lo sé, ya veré. Pero dejar este trabajo, de momento creo que voy a tener que olvidarme y aguantarme y joderme. Ya está. Adaptarse. El consejo de hoy es adáptate. Como el camaleón o como cualquier persona que quiera triunfar un poco en la vida. Si te centras en una cosa y no te actualizas, o si todo cambia, si es que todo cambia, el trabajo cambia, las oportunidades laborales cambian, los medios de comunicación, la publicidad, la forma en que vemos las cosas, la forma en que comemos las cosas, todo cambia. Entonces, si te centras en una forma de ser, en una forma de actuar y no progresas, no cambias, no te adaptas, al final te quedas obsoleto. Así que me voy a adaptar y voy a joderme un poquito y vamos a ver qué pasa. A ver si con suerte me dan el permiso dentro de poco, y si me lo dan, pues ya está. Ya a partir de ahí dejo el trabajo y me busco algo mejor. Pero de momento, ajo y agua. El otro día me dijeron un dicho que dicen en Rumanía, no sé si es verdad, o en Bulgaria, no sé dónde, que hay un dicho en uno de esos países
Luego indago y a ver si es verdad que lo dicen en algún país de esos. Que dicen, vete a España a oler ajos y a Suiza a oler vacas. Y lo del ajo, a mí no me parece que huela a ajo en España en ningún sitio, pero bueno. Pero sí que es verdad que aquí en Suiza, igual entras al supermercado, ¿vale? Entras al supermercado, haces tus compras, tal, y sales y piensas, ¿quién se ha cagado? Y es porque justo pues ha cambiado el viento de dirección o ha pasado una manada de vacas o lo que sea y han dejado una peste a mierda, pero terrible. Pero que ya me pasa bastante a menudo, o sea, todas las semanas me pasa algo así, de que voy a algún sitio, no noto nada, y de repente vuelvo a pasar por ahí y digo, ¿pero qué ha pasado aquí? ¿Quién ha muerto? ¿Quién ha muerto aquí? Y no han recogido el cadáver de hace 3 semanas. Por cierto, me he comprado esta taza. ¿Qué diréis, Jules? ¿Por qué gastas dinero si no puedes gastar? Tienes que ahorrar. Es que es 1 euro. Es que me ha costado 1 euro. Y soy muy friki de las tazas. Y hay un sitio que ya os he hablado de él. Se llama Emmaus. Y venden cosas muy baratas. Para gente pobre, como yo. Y pues está un poco picada aquí. No sé si lo veis. Pero es que justo por ahí es justo por donde no se bebe. Entonces es que me da igual. Y está guapa. Me gustan este tipo de tazas así raras, originales. El tacto de esto me gusta. No las rayas, sino el material este. El barro este que no está como... que está como poroso, no está barnizado. Esto sí está barnizado. Y me gusta. Pues un pavo me ha costado. Si así soy feliz, pues eso que me llevo. Que luego, después de salir de entrenar, pues me he tomado una cervecita con 2 de los compis de aquí de la casa, que me caen muy bien, la verdad. Son los mismos que me recibieron cuando vine a esta casa por primera vez. Y pues nada, me he tomado una cervecita y luego ya me he ido y les he dejado a ellos porque querían cenar y yo ya había cenado. Porque tenía hambre y como no sabía cuándo iban a llegar, he dicho, cuando salga del gimnasio me como un taco, que es lo más barato a lo que puedes optar aquí en Lausanne. Y ya cuando vengan, pues ya veré. Y ya estaría. Y ya no sé qué más decir. Así que, fin. Gracias por ver el vídeo. Chao, nos vemos.